La paz de Dios sea con todos ustedes. Continuamos con el estudio bíblico de Génesis capítulo 8 y vamos al versículo 1. Dice la palabra: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En el episodio anterior les hablé acerca de la expresión cuando dice que Dios se acordó de Noé. Y ahí explicamos que no se refiere a que Dios había olvidado de Noé, sino que Dios estaba a punto de intervenir en la vida de Noé. Luego vemos que aparece aquí que un viento sobre la tierra fue el que Dios hizo pasar para que disminuyeran las aguas. Nos preguntamos de forma inmediata, ¿este viento se refiere a algún acto de fenómeno natural o alguna acción espiritual? Bien, la palabra viento, aquí desde el original hebreo es ruá, y se traduce como el viento que conocemos nosotros como un fenómeno natural o como aliento o como espíritu. En este contexto hace referencia a un viento, es decir, Dios utilizó un fenómeno natural que él mismo provocó para que las aguas descendieran. Seguimos leyendo en el versículo 4, ya que el 2 y el 3 detalla un poco más cómo disminuyeron las aguas. El 4 dice: Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Reposó el arca. Esa palabra hace referencia a que el arca se asentó, el arca quedó quieta en un lugar seco. Pero llama la atención la palabra Ararat, los montes de Ararat. ¿Por qué la Biblia menciona el nombre específico de este monte? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de esto? Muy bien, ¿tiene alguna relevancia? Es lo que uno se pregunta cuando está haciendo un estudio bíblico. Bien, lo que dicen las personas que estudian todo esto de arqueología es que este, este monte era conocido como Urartu en el antiguo reino y estaba ubicado al norte de Mesopotamia, en la región que hoy corresponde principalmente al este de Turquía, cerca de las fronteras de Armenia e Irán. Ahora, eso es lo que dicen los estudiosos, pero ¿cuál es el propósito de que aparezca este nombre literal aquí? Es para darnos a entender a nosotros hoy día que esto ocurrió en un lugar específico, que esto ocurrió en un lugar específico, que el arca no fue un mito, que el arca estuvo andando por encima del agua y que llegó a un lugar que sí existió, que se llaman los montes de Ararat. Muy bien, algunos encuentran simbología en lo que es Jesucristo, porque para muchos el arca representa a Cristo, ya que el arca fue el único medio de salvación y hoy entendemos que Jesús es el único medio de salvación. Siendo así, se lleva hasta el punto de entender que cuando el arca reposa, Jesucristo es el único que nos trae descanso a nosotros, así como el arca reposó en este monte. Bien, vámonos al versículo 6. El versículo 6 dice: Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Versículo 7: Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Aquí vamos a ver que primero envía un cuervo y ahora más adelante dice que envía una paloma. Dice: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Dice el versículo 10: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Hay personas, hay estudiosos que empiezan a buscar significados de por qué un cuervo y por qué una paloma. Si me preguntas a mí, yo lo que veo aquí sencillamente es a Noé intentando buscar la manera de identificar si ya el agua se había ido, si había lugar seco para que ellos pudieran salir del arca. Pero si queremos buscar simbología, si queremos buscar algo más profundo, bien, yo encontré que el cuervo en Levíticos 11:15, es decir, en la ley de Moisés, es clasificado como un ave impura, el cuervo.
Por eso hay muchos comentaristas que dicen que el cuervo que va y viene representa al hombre que está en pecado, el hombre que no conoce a Cristo, que va y viene al mundo, que va y regresa al arca, así como el cuervo. Mientras que la paloma se asocia con paz, pureza, restauración. Incluso cuando Jesús se bautizó, vemos que el Espíritu Santo desciende como desciende una paloma. Entonces hace referencia como que a esa parte positiva. Conclusión de este punto, la interpretación específica es que Noé quería revisar que ya las aguas no estaban y utilizó un cuervo de manera lógica. ¿Por qué primero el cuervo y por qué después la paloma? Bien, el cuervo tiene la capacidad de alimentarse de cadáveres, tanto de animales como de personas. Muy seguramente habían cadáveres, lo cual era fácil que el cuervo pudiera ir y regresar. En cambio, la paloma no es de este tipo. Mira que, por ejemplo, la paloma regresa con una hoja de olivo. Entonces, por eso es el orden y la interpretación específica, si queremos verlo así, o explícita. Pero para interpretaciones un poco dadas al simbolismo, pues podemos tener muchas inferencias referente a esto. Vamos a irnos al versículo 15 donde dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense cómo Noé no sale cuando la paloma le mostró, sino cuando Dios le habló que él debía salir. Interpretación de toda esta parte nos muestra que la obediencia sigue siendo necesaria aún después de la prueba. Es lo que nos está revelando ese texto. Hay unos versículos que no leo, es porque son detalle del versículo que estoy leyendo principalmente. Y para hacerlo más práctico, pues por eso no los estoy leyendo. Pero esto es lo que nos muestra esta parte. Noé no salió cuando el cuervo, no salió cuando la paloma, aunque fue evidencia de que ya estaba el lugar listo para salir, sino cuando escuchó la voz de Dios. Entonces, Noé no sale cuando él quiere, sino cuando Dios lo indica. Esa es la interpretación y mostrándonos allí obediencia. ¿Qué pasa en el versículo 20? Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. O sea, la primera acción de Noé, después de haber sido salvo, es adorar a Dios. Interpretación, todo aquel que es salvo es llamado a adorar al Señor. Muy bien, del 21 al 22, que es donde cierra el capítulo, dice, y percibió Jehová olor grato, ojo, olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hay que resaltar la expresión percibió Jehová olor grato. De forma literal, pues nos muestra que Noé había sacrificado unos animales y esto había producido un olor. Esto es de forma literal, pero claramente lo que nos muestra la Biblia no es ese tipo de olor, sino que la adoración del corazón de Noé había agradado a Dios. ¿Qué nos deja ver esto para nuestros días? Nos deja ver que nuestra adoración puede agradar al Señor o por el contrario, no tanto, no tanto. Ahora, aquí hay una promesa tremenda porque dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios está dando una promesa, que es una promesa que no es solo para Noé, sino para toda la humanidad, porque en el 22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. O sea, hay una promesa de parte de Dios para todo, y es que las estaciones, los días, las cosechas van a ser continuas, y es muestra de la fidelidad de Dios. Cuando hacemos un estudio bíblico, es bueno que revisemos en qué otros pasajes de la Biblia se habla de esto. Vas a conseguir Hebreos 11:7, vas a conseguir Efesios 2:8, Segunda de Corintios 5:17. Otro aspecto importante son los atributos revelados de Dios. En el capítulo 8 vemos cómo se muestra la justicia de Dios, misericordia, fidelidad, paciencia y soberanía del Señor. Justicia porque Dios juzga el pecado, misericordia porque Dios preserva a Noé y su familia, fidelidad porque Dios cumple sus promesas, paciencia porque Dios continúa sosteniendo la humanidad, soberanía porque Dios gobierna sobre toda la creación. Y por último, unos principios bíblicos que también extraje de acá. Dios nunca olvida a sus hijos, la obediencia trae bendición,
La esperanza desarrolla la fe, la adoración debe ocupar el lugar número uno. Dios sigue gobernando la creación y la fidelidad de Dios puede verse cada día. Aplicación personal, confiar en Dios durante los tiempos de espera. Aplicación para la familia, reconocer a Dios después de cada bendición recibida. Aplicación para la iglesia, recordar que Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Aplicación para la sociedad, reconocer que la estabilidad del mundo depende de Dios y no del hombre. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en el próximo episodio.